En este momento agradecemos mucho la presencia de Edmundo Jacobo Molina. Edmundo fue secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, todavía bajo la presidencia de Lorenzo Córdoba, y le entiende muy bien a todo esto. Edmundo, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Es un gusto, Pepe. Muy buenas noches estar contigo. A tus órdenes. Gracias, Edmundo. Bueno, vamos viendo con calma. El INE está exagerando cuando reclama que el dinero que le están otorgando por el presupuesto, que es de 7,000 millones, después de haberle rebajado 6,000, le va a alcanzar para las elecciones. Tiene razón el INE. Mira, Pepe, no tengo los detalles. Yo dejé la Secretaría Ejecutiva hace un poco más de año y medio, pero conozco bien cómo se organiza todo el proceso de organización de una elección. El INE pidió para esta elección inédita de nombrar juzgadores federales 13,205 millones de pesos, que efectivamente es más de lo que se erogó para la organización de las elecciones del pasado 2 de junio. Pues esto puede tener una explicación muy clara. En primer lugar, no estamos hablando de cosas iguales. Esta elección de juzgadores federales es inédita. No hay ningún antecedente, no solamente en México, sino en el mundo no hay un antecedente al respecto de esto. Y es mucho más compleja, efectivamente, que la elección del pasado 2 de junio, en donde se eligió a la presidencia de la República, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Pero en ese caso, aún con elecciones locales, Pepe, un ciudadano, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, tuvo a su vista 6 boletas, una para la presidencia, otra para el Senado, otra para la Diputación y además la jefatura de gobierno de la ciudad, el Congreso local. Solamente 6 boletas. Y para el caso de lo que se está previendo para la elección del 1 de junio del próximo año, podríamos tener como ciudadanos, en el caso de la Ciudad de México, no 6 boletas, sino probablemente hasta 18 boletas. Ya desde ahí te habla de la complejidad y de lo que habría que invertir, no solamente en términos de papel, boletas, papel seguridad, sino también de urnas para depositar todas esas boletas, pero además la inversión en capacitación para explicarle a la ciudadanía que va a acudir a las urnas y a aquellos ciudadanos y ciudadanas que acepten atender y recibir las urnas y recibir la votación de sus vecinos y sus vecinas, explicarles y capacitarlos, porque no hay experiencia en relación a esto. Si de por sí es compleja la organización de elecciones, ahora con esta complejidad donde vamos a tener la elección de más de 800 cargos de juzgadores federales, empezando por los que integran la Suprema Corte, magistrados, jueces y además con diferentes niveles de responsabilidad, trátese de alcance federal o de alcance regional de estos juzgadores, estamos frente a un hecho absolutamente inédito. Entonces, ¿qué hizo el INE para pedir esta cantidad de dinero? Dijo, yo el 2 de junio de este año instalé 170,000 casillas en todo el país. Ahora querían instalar en el INE 172,000. ¿Por qué esta lógica? Porque el tiempo que va a llevar a un ciudadano en una casilla para leer quiénes son las y los candidatos a los diferentes puestos y además con su puño y letra, cosa que no sucedía antes, recordarás, simplemente marcamos el emblema del partido político de nuestra preferencia para cada uno de los casos. Ahora la reforma constitucional que se hizo en esta materia lo que indica es que la ciudadanía vamos a tener que ir a esa urna y con puño y letra indicar quién es nuestro candidato o nuestra candidata de preferencia. Eso va a llevar mucho más tiempo del que llevaba un ciudadano en una mampara a hacer su elección. Y por lo tanto el INE dijo, necesito por lo tanto para ahorrar tiempos, agilizar más la votación, más casillas. ¿Qué está pasando ahora con todo esto? Se le reduce a 7,000 millones de pesos. ¿Qué solución está planteando el INE? Vamos entonces a ir en reversa
de lo que se había hecho siempre. ¿Qué era lo que se había hecho siempre? Acercarle a la ciudadanía a su domicilio la casilla para con esto procurar una mayor participación. Entonces vamos a ir ahora a centros de votación. ¿Qué son estos centros de votación? Lugares, por ejemplo, gimnasios en las escuelas, patios en centros públicos, en donde hay muchas casillas. Y entonces en donde la gente tiene que acudir desde diferentes puntos de vista, no necesariamente cercanos a su hogar, a votar. Esto obviamente puede abaratar los costos de la organización de una elección, pero lo que tú puedes provocar es que haya una menor participación. Si de por sí va a ser muy complejo, Pepe, explicarles a la ciudadanía a quién se está eligiendo y por qué, pues con esto lo vuelves todavía más complejo y podríamos tener el escenario de lo que pasó con la revocación de mandato, que tú recordarás, en donde la participación ya apenas rebasó el 16%. Si en las elecciones del 2 de junio pasado hubo un 40% de abstención, podríamos tener tasas de abstención arriba del 80%. Esto yo creo que es lo más delicado, Claro. más que hablar de pesos y centavos, estamos eligiendo a uno de los tres poderes del Estado mexicano. Yo creo que el poder ejecutivo, como uno de los tres poderes, debe tener el mismo tratamiento de certeza, de legalidad, de credibilidad, que la elección de la presidencia de la República y la elección del poder legislativo. Si no es así, entonces se le está dando un tratamiento de segunda a uno de los tres poderes. Y esto se arma con otras consideraciones. ¿Cuáles fueron Ahora, los dos a ver, mayores te voy a recortes? interrumpir para preguntarte, ciertamente, yo me voy al lado de la suspicacia. ¿No crees que le está apostando Morena y todo lo que esto significa, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, le están apostando al fracaso para justificar a un costo altísimo una reforma electoral? Mira, haces una pregunta muy importante. Recuérdate que en el paquete del llamado Plan C que dejó el expresidente López Obrador, uno de las reformas era la reforma político-electoral. Y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, pospuso esa reforma hasta el próximo periodo de legislatura federal. Y lo está posponiendo, pero yo creo que no van a quitar el dedo del renglón, porque efectivamente lo que termina de culminar este rediseño del Estado mexicano es tocar la reforma político-electoral para seguir concentrando el poder en el Ejecutivo Federal, ya que se cooptó a través de una sobrerepresentación en el legislativo y faltaba justamente controlar el Poder Judicial. Y ahora, ¿qué pasó? Se están desapareciendo organismos autónomos, queda la autonomía del Instituto Nacional Electoral y del Banco de México, que fueron las dos primeras instituciones autónomas que tuvieron ese carácter en 1996 y que ahora estarían probablemente disminuyendo, por lo menos en el caso del INE, con una reforma electoral, sus alcances, su autonomía, su independencia. No sé si para regresarle al propio Ejecutivo la organización de las elecciones como era antes del 96, que sería lamentable, un retroceso enorme en nuestra democracia, apenas a 26 años de la autonomía del INE, en donde no es que lo tenga el INE, a través del INE se hizo una elección ciudadana, son los ciudadanos que hacen las elecciones. Sería gravísimo entonces, Pepe, que como tú, yo creo que con mucha razón, más que con suspicacia y conocimiento de nuestra historia, estás diciendo, a ver, ¿no sería el pretexto entonces para avanzar en esa reforma político-electoral? Y sería muy grave. Y entre otras cosas, esa reforma incluso implica hacer más complejo la formación de nuevos partidos políticos, Claro, hacer claro. más rígido el sistema y demás. Entonces estaríamos hablando de una reforma de gran calado. Y además, tú pusiste ahorita a la entrada la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera. Por favor, no le hablo a la presidenta de la República, sino a la científica. Ella sabe muy bien que cuando uno hace analogías, lo hace entre fenómenos o cosas que son comparables, pero no puede comparar la inversión en movilidad en la ciudad, que es aplaudible y que resuelve muchos problemas para muchísima gente, con lo que es la elección de un poder del Estado mexicano. Son Es, cosas muy distintas que tienen costos distintos. Mi pregunta sería, ¿cuánto cuesta la credibilidad y la democracia?
Eso es lo que hay que invertir. O sería como preguntarle, a ver, ¿cuánto nos está costando a los mexicanos la operación del aeropuerto del AIFA, que apenas está operando muy abajo de los estándares que se habían programado, o del Tren Maya, que apenas tiene una ocupación del 19%? Eso tiene un costo. Y yo no lo pondría eso como argumento frente a la responsabilidad de Eh, elegir al poder Edmundo, judicial, como ella sí está haciendo equiparable estas dos cosas. Edmundo, te agradecemos muchísimo la claridad con la que nos has expuesto el contexto propicio para entender todo lo que está pasando. Ya habrá oportunidad de profundizar si tú nos mantienes la puerta abierta, claro. Con muchísimo gusto, Pepe. Es un placer siempre platicar contigo y con tu audiencia. Muy buenas noches. Igualmente, recíproco. Gracias. Buenas noches. Es Edmundo Jacobo el Molina. Él fue secretario técnico del Instituto Electoral durante la presidencia de Lorenzo Córdoba, un señalado como enemigo, villano, pues, de la Cuarta Transformación.